En realidad, una persona que se hacía pasar por doctor. Gino Costa chanta, nos va a contar entonces. todos los antecedentes, un chanta de aquellos que abusaba justamente de sus pacientes. A ver, Gino, cuéntanos todo, adelante, dale. Sí, Cristian, es una situación bien insólita. Pacientes iban por un dolor de estómago y él terminaba tocando sus partes íntimas, algo que era sumamente extraño y que formó parte de las denuncias que ayudaron al OS9 de Carabineros y a su Dirección de Investigación Criminal para dar con su paradero, que además de abusar de sus pacientes era un falso doctor. Él no tenía títulos ni tampoco conocimientos de medicina. Así y todo, trataba como dermatólogo, gastroenterólogo y una serie de especialidades. Y mira lo que utilizaba. Veamos en vivo y en directo. Aquí está su camilla, una pesa, un biombo, tenía un lugar establecido y además, en lo que va del año, él ya había entregado 2.382 licencias médicas y 200 certificados para que alumnos de la Universidad de Chile no se presentaran a clases y a pruebas que ellos no podían rendir. Un falso doctor que además tenía malas prácticas, pero que fue formalizado por el delito de ejercer ilícitamente. Es realmente insólito la situación y todo lo que él maquinó para cometer este delito en dos oportunidades. Recordemos que el 2012 ya había sido descubierto por ejercer ilícitamente la profesión de médico cirujano y pese a estar condenado lo vuelve a hacer. Y además hace una serie de prácticas que no corresponden al ejercicio de esta profesión. Estamos con la teniente Javiera García del OS9 de la Dirección de Investigación Criminal. Teniente, muy buenos días. ¿Cuál es el perfil de este falso doctor y de qué forma él se instalaba para no ser descubierto? Porque si lo hace en dos oportunidades era porque le estaba trayendo muchos provechos a él. Exacto, buenos días. Bueno, encontramos que él es bastante estratégico para actuar, principalmente donde ubica su consulta, está en un lugar donde de fáciles accesos, en avenidas de alta concurrencia, así también muy cerca de centros educacionales, como también al lado de una farmacia. Esto posibilita la mayor concurrencia de pacientes, además del bajo costo que tenía su consulta. Además de esto, encontramos que esta persona, cuando atendía a los pacientes por distintas dolencias que llegaban a consultar, realizaba ciertas consultas, causaba empatía con esto y esta misma confianza era la que después utilizaba para realizar ciertas tocaciones impropias, principalmente a jóvenes, niñas que no pasaban los 25 años y que además de hacerle estas tocaciones le hacía consultas, aumentando el morbo que tenía cuando realizaba esta acción. Teniente, usted nos decía que era muy estratégico porque estaba al lado de una farmacia, que hay que decirlo, la farmacia del doctor Simi. ¿Tenía algún tipo de relación con este establecimiento? No se ha logrado establecer ningún tipo de relación, pero él utilizaba el hecho de estar al lado de esta farmacia para captar más pacientes. Porque además cobraba 3.000 pesos por consulta, por lo tanto, Claro, si uno muy iba barato. por un ibuprofeno, por ejemplo, y si te dolía el estómago o la cabeza, por 3.000 pesos uno ingresaba y además si veía una gran cantidad de personas, como lo veíamos en la nota, que es en los locatarios vecinos, era porque era un buen doctor. Exactamente, él, como le reitero, utilizaba esta empatía que lograba captar con la gente y ubicaba estratégicamente a sus pacientes que eran personas en cierta forma vulnerables, que estaban ya sufriendo alguna dolencia y por este bajo costo los atendía en forma rápida, expedita, extendiendo certificados como también licencias médicas y además recetas que es muy peligroso debido a que recetó medicamentos que no muchas veces pudieron llegar a causar trastornos a las personas. ¿Qué elementos incautaron ustedes? Porque habían recetarios y también los certificados de las licencias médicas donde se podía revelar las distintas especialidades que él decía tener. Exacto, él decía tener varias especialidades entre las que cuenta dermatología, gastroenterólogo, radiólogo, entre otras más. Estamos hablando de una persona que se especializó en estafar. Falsificó desde su título universitario hasta toda la documentación que utilizó. Es un PhD. ¿Disculpa? No, es un tipo con un máster en medicina, me imagino. Con ese nivel de diplomas pegados en su consulta, Claro. la vendía como un máster. Claro, en cierta forma él se presentaba con una persona de muchos conocimientos, pero después, el OS9, al realizar la investigación, pudimos comprobar que no tiene absolutamente ningún estudio en medicina. Él dice haber tenido un año de conocimientos médicos, lo cual no son avalados por ninguna institución. Teniente. Y ese es el gran peligro. Mari, te Sí, escuchamos. gracias, Gina. No, le quería preguntar a la teniente frente a qué escenario se va a enfrentar este hombre, porque hay muchos delitos al mismo tiempo: ejercicio ilegal de la profesión de manera reiterada, abuso, dar licencia médica.
Bueno, exactamente. Hay varios delitos que se le van a asociar. No obstante, seguimos en un proceso investigativo. No olvide que ayer fue formalizado y hay muchas personas víctimas de este sujeto que están recién empezando a contactar y que se están dando cuenta que ellas también fueron víctimas, ya sea de una tocación o también de un mal diagnóstico, entre otros. Entonces estamos en un proceso donde se está ubicando a todas estas víctimas para hacer una investigación que concluya en un resultado óptimo y que esta persona no vuelva de nuevo a hacer este delito. Teniente, él falsificaba todo porque emitir licencias médicas también requiere de una serie de procesos que vienen por parte de la autoridad. ¿Él dónde podría haber conseguido esto? Bueno, encontramos que él presentó su supuesto título universitario en el registro civil y ahí le figuraba en su carnet de identidad la profesión. Y así también... Salía atrás, como muchos tienen, al mío sale periodista, por ejemplo, en el de atrás salía médico cirujano. Médico cirujano. Y con esto él valió para hacer una serie de trámites y así, en cierta forma, mantener en regla lo que la ilegalidad que le estaba cometiendo. Cristian. Y ahí no tienen una muestra de las licencias que le entregaba, ¿no? Para ver justamente el papelito, me imagino que te entregaba la información, doctor tanto, Ruth tanto, rol del colegio médico tanto. ¿Ustedes ahí no tienen nada? Tenemos esto para poder mostrarle a ustedes. Mira, esta era la camilla que él utilizaba. Son elementos súper básicos que pueden ser distractores para cualquiera. Esta era la pesa. En cualquier lado también. Sí, claro, que pueden estar en cualquier lugar. Y este es un biombo. Recordemos, y ustedes lo vieron en las imágenes y la teniente acá nos puede ayudar, que la oficina que él utilizaba era oficina, de hecho, no es un centro médico. Oye, Gino, donde él pudiese tener una facilidad mayor para ingresar, ¿no? Claro, es una oficina que él adaptó como consulta médica. ¿Marcelo, entiendo? Sí. Sí. Oye, Gino, quería preguntarle algo a ti y a la teniente. Muy buenos días, soy Marcelo. Sí. Quería saber si cuando uno llegaba ahí te atendía una secretaria, había una cosa como más armada, o era que te encontrabas directamente con él ahí atendiéndote amenamente como un señor simpático. Bueno, principalmente él era quien atendía directamente y cumplía las dos funciones, de relacionador público de su consulta y luego de especialista. Primer dato sospechoso, cuando te Sí, toque un médico que te atiende directamente extraño. ¿Y cómo teniente lograba engañar a las pacientes? Porque nadie sospechaba, o sea, desde la manera en cómo, no sé, te atendía, o las cosas que decía, o los diagnósticos que daba. Nadie decía, no, si es que este doctor es medio chanta. Mira, la verdad es que esta persona lleva bastante tiempo realizando ilícitos muy similares. Encontramos que él tiene antecedentes ya anteriores por este mismo delito, entonces mantiene lenguaje técnico, ciertos modos y cómo comportarse ante su víctima que la hacía creer que efectivamente era doctor. Pero él nunca estudió nada, o habrá estudiado por internet, algún curso o algunos conceptos básicos como para poder manejarse dentro de... No estudió nada. Nada. Oye, en esas recomendaciones que daba a través de las mismas recetas médicas, yo me imagino que podía haber accedido, si pasaba en la farmacia, con algunos medicamentos que de pronto necesitan receta retenida y que son, no sé, que todos sabemos que pueden causar ciertas consecuencias secundarias. ¿Pasó algo así? ¿Hay algún registro relacionado con eso de que haya recetado estos medicamentos que son tan complicados? Hasta el momento no tenemos registro que lo haya realizado, pero sí estamos realizando todas las investigaciones y estamos consultando en cada una de estas farmacias que pudiese haber extendido alguna receta médica. Y me imagino, teniente, la información que se maneja es que él realizaba una atención primaria, o sea, con enfermedades que son muy básicas y comunes a las que uno acude sin ir al doctor a la farmacia, en este lugar estratégico, como un dolor de cabeza, como un dolor de estómago o otra dolencia que pudiese ser simple, que no es necesario ir a un sistema de urgencias, por ejemplo. Y además con 3.000 pesos la consulta era el mejor lugar para acceder, sobre todo si había una gran fila de personas esperando ser atendido. Exacto. Él utilizaba estas cosas. Primero eran ciertas patologías un tanto comunes, así también el bajo costo de la consulta, y ahí encontramos que muchas personas que asistieron encontraron ciertas dudas al momento del diagnóstico, pero como la consulta había sido de un costo tan bajo, no realizaron ningún tipo de acción. Eso es bien importante porque finalmente la investigación se inicia por la denuncia. ¿En qué consisten las denuncias de jóvenes universitarias que manifestaron que por un dolor de estómago no tenían por qué tocarle sus partes íntimas? Sí, resultaba con ningún tipo de conexión, independiente que no mantengan los conocimientos médicos. Exacto. Estas denuncias alertaron lo que estaba ocurriendo. Las denuncias no comenzaron por un ejercicio ilegal de la profesión, sino por las tocaciones que él realizó al momento de examinar a sus pacientes. Tocaba las pechugas, teniente. Exacto, las niñas iban
por un problema estomacal y Claro. terminaban ¿Qué siendo tiene que ver? examinadas en Imagínate. sectores que no Nada debían que haber ver. sido. Pero ¿qué decía ahí? ¿Qué Oye, tiene voy a que ver la aprovechar la pechuga con la instancia como guata? para poder ver si tienes algún quiste, alguna cosa, no sé. debe ¿Cuál ser era la la forma de que clásica usaba? revisión como respira, te duele acá, te duele, Pasa te duele. directo nomás. Y claro, y pasa directo y también Pero- hay que entender que de repente uno está en una situación un poco desventajosa respecto a un médico. Justamente te entregas. un delantal, Sí, en este po. caso, el delantal blanco de un médico, Sí. te entrega poder, te entrega autoridad, te entrega credibilidad. Y una vez llega, se tiende en la camilla Sí. esa y uno se entrega. Uno Oye. dice, este tipo sabrá lo que hace. Es que ese Eso es lo un buen pasa. punto. Sí, sí. ¿Por qué uno cree ciegamente en los doctores? ¿Por qué uno nunca se cuestiona? Son como una especie de Dios en ese sentido, teniente. Perdona, O sea, de hecho son médicos, es no que te digo una doctores. cosa, Nosotros ya le decimos doctores, Sí. ya lo elevamos. No, pero ojo, eso pasa en cualquier especialidad, porque también uno va a revisar el auto a un médico y uno Sí. también, viejo, el delantal es diferente, es Claro. azul muchas veces o beige y está lleno de grasa. Ahora es el sí, mismo blanco. delantal Sí, pero no y tiene uno nada que también ver. se entrega y confía, es lo No, mismo. pero Es que no te tiene nada que ver reciben con entregar el blanco, auto sí. con tu cuerpo. Po. Pero tiene que ver Te como dicen, con no, lo- espérate, y uno con iba la a decir, desventaja Ojo, que en el la auto que para el uno hombre de está. repente es como tu cuerpo, cuidado. Sí. Cuidado. Oiga, Te entrega teniente, igual. teniente, hay 11 pacientes que denunciaron a este doctor. Todos los casos son más o menos similares a lo que contaban, ¿o no? Claro, todos los casos que tenemos son similares y principalmente, y eso es importante destacar, estas personas se dieron cuenta porque él al realizar estas tocaciones empezó a entablar una conversación que no era acorde a lo que estaban tratando o al supuesto dolor de estómago, sino que les empezó a hacer consultas sobre sus parejas, si es que estaban solas, y eso llamó la atención de las pacientes que luego fueron a dejar la denuncia y gracias a eso logramos detener a esta persona. Teniente, llama la atención que él replicó esta acción que obviamente está penado por la ley. 2 veces ha sido descubierto ejerciendo ilegalmente esta profesión. Hizo un cálculo mientras ustedes estaban conversando. Nosotros tenemos el antecedente que entregó 2.382 licencias falsas solo en este año. Si nosotros hacemos el conteo de que a cada una le cobró 3.000 pesos, él a su haber ya tenía más de 7 millones de pesos. Por lo tanto, tal vez ese era el gancho atractivo para él que decía, bueno, no estoy cercano a la ley, pero al menos estoy ganando dinero. Efectivamente, resultó ser un negocio bastante rentable para él. Se lograron allanar 2 domicilios que él mantenía y tiene un patrimonio bastante importante. Y esto debido a que aprovechó de todas estas personas que fueron principalmente por una consulta médica. Teniente, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. 120 días de investigación. Vamos a estar atentos qué sucede con este falso doctor. Así es, Gino, muchas gracias. Esperemos que se haga justicia con este delincuente. Y nosotros